Tal como están, les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. De inmediato vamos a repasar los titulares de esta jornada. En Costa Rica reportan un aumento de la recaudación tributaria, pero la economía sigue estancada. Ampliamos los detalles en noticias de nuestra América Latina. En Argentina, el nuevo gobierno tiene por delante serios retos vinculados con la reactivación económica y las deudas. Y la eurozona exhibe una economía casi estancada en noviembre pasado. Todos los detalles en Economía 360. Un informe emitido por la Universidad de Costa Rica revela que el país tuvo en el transcurso del 2019 una economía contraída a pesar del aumento de ingresos por concepto de impuestos. Vamos a revisar datos oficiales y la opinión de especialistas a través de esta siguiente historia. Hasta el mes de octubre del presente año, los ingresos por impuestos sumaron el nivel más alto en los últimos 5 años. De acuerdo al Ministerio de Hacienda, la recaudación del impuesto al valor agregado subió 50% al cierre del primer trimestre de su vigencia, en contraste con el impuesto de ventas que operaba anteriormente. Asimismo, hasta el 10º mes del 2019, los ingresos tributarios representaron el 10,5% del Producto Interno Bruto, aumentando 0,44 puntos porcentuales más con respecto al mismo periodo de 2018. En opinión del director de tributación, Carlos Vargas, la actividad económica costarricense no está vinculada exclusivamente con el tema de la tributación. El año 2019 comenzó con una perspectiva de incertidumbre, luego de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero las expectativas de la economía continuaron siendo negativas. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, Carlos Palma, señaló que las empresas no mostraron interés en invertir, ni en nuevas maquinarias, contrataciones o mayor producción, y estaban esperando la reacción con la entrada en vigencia de los nuevos impuestos, lo cual significó que la economía fuera cayendo. Mientras el nivel de incertidumbre del mercado privado se acentuó, el país continuó sin generar nuevos empleos, llegando a una tasa de paro de 12%. La economista Sofía Guillén reconoció que los ingresos por recaudación aumentaron, pero esto se logró porque se gravaron bienes y servicios de primera necesidad, que ahora deben pagar todas las personas por igual, sin distingo de su condición socioeconómica. En su opinión, se aplicaron impuestos regresivos y también recortes en el presupuesto, que llevaron la reducción de inversión social para la educación pública, menos recursos para el combate al crimen organizado con el recorte al presupuesto del Poder Judicial y para el sector de cultura. La tasa de paro en la población joven de Panamá creció durante el mes de agosto de este año, de acuerdo con una encuesta del mercado laboral realizada por la Contraloría General de la República. El paro en la población de 15 a 29 años registró 57%. En total son 118.338 la cantidad de jóvenes desocupados, y frente a esta problemática el economista Aníbal Culiolis recomendó vincular las políticas laborales con las educativas para que los jóvenes puedan de esta manera conseguir empleos mejor remunerados, más estables y productivos. El vocero señala que si las nuevas generaciones no reciben conocimientos entre 10 o 15 años, serán adultos improductivos sin aspiraciones a salarios dignos. La Comisión de Hidrocarburos aprobó planes de exploración para la estatal petrolera mexicana Pemex. Se trata de 5 proyectos definidos
por el Gobierno Nacional como prioritarios en la estrategia exploratoria de la estatal. Por ejemplo, una de las áreas clasificadas tiene una superficie de 786.33 kilómetros cuadrados y se localiza geográficamente dentro de la plataforma continental del Golfo de México, que está ubicada frente a la costa del estado de Tabasco. Pemex estima una incorporación de recursos de hidrocarburos de 401.34 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y se proyecta una inversión entre 67.9 y 532.6 millones de dólares. Con los planes de exploración ya son 8 los que aprueba esta Comisión de Hidrocarburos. Y la Fiscalía de Paraguay abrió una investigación contra el expresidente del país, Horacio Cartes, esto por el delito de lavado de activos y estar vinculados a actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. La acción judicial se conoce luego de que agentes del Ministerio Público paraguayo viajaran a Brasil, esto para conocer la investigación contra Cartes que adelanta la Fiscalía brasileña y la Policía Federal a través de la red de sobornos de la constructora. Ya el pasado 19 de noviembre, la justicia de Brasil había emitido una orden de prisión contra Horacio Cartes por estar vinculado con un grupo de contrabandistas de divisas y de lavado de dinero en Brasil, Paraguay y otros 14 países. Y también en Perú formalizan una orden de prisión preventiva contra el ex primer ministro César Villanueva por estar involucrado en casos de corrupción con la constructora Odebrecht. Esta información, como la ven en sus pantallas, la reseña nuestra casa televisiva www.telesurtv.net refiere lo siguiente: la Fiscalía de Perú formalizó este miércoles el pedido de prisión preventivo por 18 meses contra el ex primer ministro Villanueva, a quien se le adelanta una investigación por presuntamente estar involucrado con sobornos a cambio de licitaciones favorables a la constructora Odebrecht. La solicitud ante el Poder Judicial fue presentada por el fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial sobre el caso conocido como Lavallato. De acuerdo con las averiguaciones, Villanueva habría recibido $320.000 en sobornos a cambio de entregar la licitación de Odebrecht de la carretera San José de Sisa. Los testimonios de ejecutivos de Odebrecht en Perú aseguran haberle entregado otras coimas al político para financiar su campaña electoral regional. En Honduras, el envío de remesas se convierte en un factor dinamizador de la economía, de acuerdo con el economista del Foro Social para la Deuda Externa en Honduras, Ismael Cepeda. La economía nacional la sustentan las remesas familiares. Sostiene que la economía hondureña no la sustentan la exportación de productos agrícolas como el café, ni tampoco la maquila, sino seres humanos, y representan más de 5.300 millones de dólares para el año 2019 y 20% del Producto Interno Bruto. El vocero señaló que las remesas son un bastión importante dentro de la economía nacional, no solo para disminuir o contener los incrementos de la pobreza, sino también desde el nivel macroeconómico. El nuevo gobierno de Argentina se plantea nuevos retos en el plano económico. Todos los detalles usted los conocerá al regreso de esta pausa.
Hablamos de alternativas económicas. El próximo gobierno de Argentina, que iniciará el presidente Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre, tiene por delante retos para reactivar la economía y hacerle frente a los pagos de la deuda. La saliente administración de Cambiemos no cumplió con lo prometido y empeoró el ambiente del país, dejando índices sociales similares a la crisis de la convertibilidad en 2001. Hay investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica que analizaron esta situación y sus conclusiones se las presentamos a continuación. En una reciente entrevista, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, sugirió al Fondo Monetario Internacional no otorgar al país los restantes 11.000 millones de dólares del préstamo stand-by. Fernández reiteró su compromiso para cumplir con los pagos de deuda y llamó al Fondo Monetario Internacional a debatir el tiempo que necesita Argentina para volver a poner en marcha su economía, sin requerir más crédito. Los investigadores del CELAC, Alfredo Serrano y Guillermo Oglietti, afirman que el nuevo gobierno necesitará liquidez monetaria, pues solo dispone de 12.000 millones de dólares de reservas líquidas. El monto es insuficiente para enfrentar los vencimientos correspondientes a los años 2019 y 2020. Si bien el Fondo Monetario Internacional retuvo un desembolso de 5.400 millones de dólares para fines de 2019 y otros 5 montos por un total de 4.760 millones para 2020, el organismo querrá cobrar e intensificará condiciones al nuevo gobierno. Desde el CELAC se afirma que para evitar las medidas de austeridad del Fondo Monetario, el nuevo gobierno deberá comenzar una fase de renegociación para pagar lo adeudado. Los investigadores del CELAC también señalan que es posible salir del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional sin aceptar medidas de austeridad, y para ello citan ejemplo de varios países que cumplieron sus compromisos con la deuda con este mismo organismo multilateral de crédito sin aplicar medidas que afectaran a la ciudadanía. Todos los detalles en la siguiente historia. Los investigadores del CELAC, Alfredo Serrano Mancilla y Guillermo Oglietti, también señalan que es posible salir de los compromisos de deuda con el Fondo Monetario Internacional sin necesidad de aceptar las recetas del organismo. En ese sentido, ponen como ejemplo a varios países que han logrado pagar su deuda con el Fondo Monetario Internacional sin aceptar sus medidas de austeridad. Tal es el caso de Portugal, donde el primer ministro António Costa, después que ganó las elecciones de 2015, aceptó pagar la deuda de 78.000 millones de euros que el país tenía con el FMI, sin aceptar sus condicionamientos. Aunque tampoco se modificaron las condiciones del endeudamiento, ni hubo quita ni cambio de plazos. Asimismo, Costa decidió en esos años reactivar la economía con medidas no neoliberales. Impulsó la demanda con mejores salarios, mejoró el sistema de pensiones, fomentó el turismo e implementó un plan de incentivos financieros a favor del modelo productivo con atención a las pymes. Otro ejemplo que señala CELAC es la vía uruguaya, que entre 2000 y 2002 recibió préstamos del Fondo Monetario por 1.700 millones de dólares. En 2005 el gobierno renegoció los plazos sin tocar el capital, y como recurrió con el caso portugués, tampoco se aceptaron condiciones de políticas económicas. En ese sentido, Montevideo eligió su propio camino, basado en una política más keynesiana, que logró pagar y crecer. Otra vía fue la ecuatoriana, donde el expresidente Rafael Correa planteó la necesidad de auditar la deuda porque no se pagaría deuda ilegítima, por lo que hizo creíble su propuesta, y esto generó una caída en el mercado secundario del valor de los títulos de la deuda, lo que permitió recomprarlos a valor promedio de 35% del total. Así se logró que el monto adeudado cayera de tal manera que el nuevo perfil fuese asumible. En ese contexto, Correa nunca asumió presiones del Fondo Monetario Internacional y gracias a ello logró que el país creciera sostenidamente. Los investigadores también sostienen que existen alternativas a la restricción de dólares de Argentina luego del crédito con el Fondo Monetario Internacional. En este caso se refieren a las reservas internacionales menos líquidas, equivalentes a los 18.000 millones de dólares del swap con China. A diferencia de swaps anteriores, el negociado entre Mauricio Macri y China está condicionado al cumplimiento del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández tendrá que renegociarlo y evitar la condicionalidad.
refieren que otra fuente de liquidez monetaria serán los dólares fugados en manos de argentinos que volverán al circuito económico cuando la economía logre reactivarse. El CELAC concluye que la combinación virtuosa de las medidas económicas del nuevo gobierno pueden llevar al éxito la vía argentina. Hay un estancamiento en la eurozona en el plano económico. Todos los detalles usted los podrá conocer al regreso de esta pausa. La eurozona exhibe una economía casi estancada en el 11º mes de este año. En ese sentido, Alemania es el epicentro de la recesión en los sectores manufactureros del área de la moneda común. Todos los detalles a continuación. La compañía IHS Markit, a través del índice compuesto de gerentes de compras PMI, devela que el desempeño económico de la eurozona durante noviembre se ve casi estancado y con señales de que la desaceleración continúa extendiéndose. Asimismo, en dicho periodo, el sector de servicios cayó a 51,9 puntos desde los 52,2 de octubre, lo que significa que está en camino de registrar su expansión trimestral más débil de los últimos 5 años. El estudio consideró igualmente que la debilidad de la demanda en la zona euro se debió a factores externos, con un nuevo descenso de los pedidos para exportaciones que acumulan 14 meses consecutivos a la baja. Además, Alemania es el epicentro de la recesión en los sectores manufactureros de la zona euro, según dice el informe del Banco Mundial. En ese sentido, el PMI alemán cayó a 51,3 puntos en noviembre desde los 51,6 puntos de octubre y alcanzó un mínimo desde septiembre de 2016. Todo esto sin contar que el número de nuevos pedidos en Alemania disminuyó. Los sindicatos franceses convocan a una huelga contra la reforma de pensiones que pretende implementar el presidente francés Emmanuel Macron. Las protestas convocadas para este jueves por distintos sindicatos franceses amenazan con paralizar un país en el que se esperan fuertes perturbaciones en el transporte y el cierre de un gran número de escuelas o instituciones culturales. Los sindicatos rechazan que el Ejecutivo pretenda sustituir los 42 regímenes actuales de pensiones por un sistema por puntos en el que cada euro cotizado dé los mismos derechos al alcanzar la jubilación. De aprobarse esta reforma, se acabaría con los beneficios de los que gozan la Sociedad Nacional de Ferrocarriles o la entidad del transporte metropolitano de París, que pueden retirarse a partir de los 52 a 57 años, según las categorías, frente a los 62 años del resto. Y el Parlamento de Japón ratificó un nuevo acuerdo de comercio con Estados Unidos. Este pacto comercial entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2020, según la transmisión de la reunión de la Cámara Alta japonés en Internet. El acuerdo reglamenta las regulaciones aduaneras para el comercio de bienes agrícolas e industriales. El documento estipula que una serie de mercancías agrícolas de Estados Unidos tendrán acceso al mercado nipón, mientras que Japón reducirá los aranceles de carne de cerdo y carne de res, pero dentro de los límites que no excedan las tasas similares para los países de la Asociación Transpacífica. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que por ahora no tiene una postura determinada en torno a las posibles sanciones contra el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. En los márgenes de la cumbre de la OTAN en Londres, durante la reunión con la canciller alemana Angela Merkel, consideró que el Nord Stream 2 es un problema que Alemania tendrá que decidir por sí misma, pero acotó que iba a hablar de ello con la canciller alemana. Sin embargo, hace meses el mandatario estadounidense criticó a Merkel por su apoyo al gasoducto, por lo que en ese entonces Trump amenazó con sanciones para bloquear el proyecto, advirtiendo que dejaría a Berlín cautivo en manos de Moscú.
También a finales de noviembre, el senador estadounidense Jim Rich señaló que el Congreso planea detener este avance del oleoducto con una ley que podría ser promulgada en 2020. La normativa prevé represalias contra las compañías que participan en el tendido del gasoducto, que busca elevar la seguridad energética de Europa. Ponemos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. El barril de petróleo intermedio de Texas marcó $58.22 el barril y subió 3.42%. Barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en $62.90 al alza con 3.10%. Y también el crudo venezolano se ubica en 362.94 yuanes con un aumento de 10.04 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final, así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima.